Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Ante el avance de la decadencia argentina, continuamente nos preguntamos cuáles fueron los motivos de la misma. Creo que buena parte se debe a la propia idiosincrasia de los argentinos, ya que el enemigo nos ha estudiado y ha descubierto por dónde entrarnos. Cuando un dirigente político tiene actitudes contrarias con la civilidad, se lo denomina maquiavélico, como referencia a Nicolás Maquiavelo, quizá el más grande sociólogo que dio a la humanidad y el mejor analista político de la historia. Traigo a colación este tema debido a que las obras de este hombre, en especial El Príncipe y El Arte de la Guerra, estuvieron durante casi 500 años a disposición de todo el planeta, pero parece que los únicos que la leyeron para llevar a la práctica sus instrucciones fueron los que detentan el poder mundial. Y los pobres mortales que estamos en la vereda de enfrente ni siquiera nos percatamos del instrumento que teníamos en nuestra mano para contrarrestarlas. Maquiavelo dijo cosas como estas, que la élite global siguió a pie juntillas. El secreto es, a veces, la fuerza de los imbéciles. Guerra justa es la guerra necesaria. Si tomas una ciudad, degüella a todos los enemigos el primer día. Después muéstrate clemente. Nada más eficaz para introducir las costumbres a un país que imponerle su idioma. Debes crear un enemigo para que reprimido aumente tu prestigio. El vulgo siempre se deja atrapar por lo exterior y el éxito de las empresas. Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre os darán la razón. Es necesario ser zorro para conocer las trampas y león para ahuyentar los lobos. Los hombres tienen menos dificultad en ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer. El amor no se retiene por gratitud, ya que los hombres rompen ese vínculo en todo momento en que prive su interés personal. Pero el temor es mantenido por el miedo al castigo y eso no lo abandona nunca. Las injurias deben realizarse todas de una sola vez para que ofendan menos. En cambio, los beneficios deben darse de a poco para degustarlo mejor. Ninguna fuerza doma, ningún tiempo consume, ningún mérito iguala al nombre de la libertad. A los hombres hay que congraciarles con un trato de favor o destruirlos, porque suelen vengarse de las ofensas leves, pero no pueden vengarse de las graves. Cuando los males se prevén con antelación, es fácil ponerles remedio. Si se espera que estén cerca, la medicina no tiene remedio. Nunca permitir que los desórdenes aumenten con tal de evitar una guerra, porque solo se consigue demorarla en perjuicio propio. Aquel que ayuda a otro a conquistar el poder está determinado a caer. Haga lo necesario para vencer y mantener el Estado, y los medios que utilice serán siempre considerados honrados. Nada que ver con el fin justifica los medios, Se debe delegar a otros las tareas desagradables y ejecutar uno mismo las agradables. A los hombres les preocupa más el presente que el pasado, y si en el presente se encuentran bien, lo disfrutan y no buscan nada más. El desprestigio de los jueces no solo facilita la impunidad de los delincuentes, también daña la decencia de los inocentes. La política es el arte de engañar. Debes abstenerte del patrimonio ajeno, porque los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto lo han puesto en marcha para dominar al mundo. Una bisagra en la historia es la Revolución Francesa. Tres hechos son fundamentales para el desarrollo de la misma, y los tres son concurrentes un mismo año, 1776. Primero, la creación de los Illuminati de Baviera. Y observen los detalles. En 1782, el conde François Henri de Dieu
francmasón de una logia martinista de Lyon, denunció la conspiración a punto de estallar de tal forma que ni la monarquía ni la iglesia podrán sobrevivir. 7 años antes. En 1786, Ernst August von Huxhausen, en su libro Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita, denunció una conspiración masónica iluminada de Baviera jesuita y predijo inevitables revoluciones mundiales. 3 años antes. En 1789, Jean-Pierre-Louis de Luchet, marqués de la Roche-Dumaine, publicó su ensayo sobre las sectas y los iluminados, donde denuncia a los dirigentes y los iluminados de Baviera controlando el espacio masónico europeo y francés. En 1790, el abad Antoine Steve Bossier denuncia la conspiración masónica detrás de la revolución en uno de sus ensayos. En 1891, Jacques François Lefranc también compartió su opinión en un libro. Con estas dos tesis se ponen las bases de la tesis de la conspiración masónica revolucionaria directa y consciente organizada por las logias. En 1791, el ensayista Antoine Rivarol publica Historia de la Revolución, y también en 1791 Christian Heinrich Kurt von Howitz, siendo el mismo francmasón, retoma la tesis en su libro La Carta de Scheper, el verdadero y auténtico sistema viejo de Freimauer, denunciando también el martinismo en las logias. En 1796, el sacerdote jesuita Pierre-Joseph de Clorivier publica las doctrinas de la Declaración de los Derechos del Hombre, proclamando la misma opinión. En 1797, un libro, Los verdaderos autores de la Revolución Francesa, de 1789, publicado bajo el sinónimo de Jourde y atribuido a Nicolas Sourdat, acusa a los masones de haber desarrollado la revolución. Hubieran procurado dinero y propaganda a los revolucionarios. El escritor y ensayista Charles Cadet de Gassicourt explicó la acción subterránea de las sociedades secretas en la Revolución Francesa también en 1797. Y acá nos ponen la toma de la Bastilla como el acto heroico de los franceses. Segundo hecho es la aparición en sociedad de Adam Smith. En 1776, Smith publicó su obra La riqueza de las naciones, por la cual es considerado por muchos especialistas el padre de la economía política. Esta obra representa el intento por diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia. Un elemento fundamental para esta diferenciación fue la crítica al mercantilismo, corriente heterogénea que viene desarrollando nociones económicas desde el siglo XV, más vinculada a los imperios coloniales que a la naciente revolución industrial. Smith viene a dar una teoría económica a la primera revolución industrial. Del nacimiento de esa revolución en Inglaterra no se puede obviar la implantación de la reforma protestante en la primera mitad del siglo XVI, hasta finales del siglo XVIII. La monarquía autoritaria de los Tudor tuvo uno de sus fuertes puntales en la profunda conmoción del horizonte religioso que fue la reforma protestante en Inglaterra, promovida por la misma corona, que obtuvo de ese modo importantes bases económicas y políticas. La incautación de los bienes de la Iglesia Católica le proporcionó una importante reserva de riqueza y la posibilidad inmediata de especulación. La ruptura con Roma en un mundo impregnado de religiosidad no podía ser más que esencial, ya que la religión era la identificación del individuo, por encima aún de la pertenencia a una nación. Y la religión católica no admitía los abusos que se produjeron sobre la sociedad de la explotación del hombre por el hombre y el exacerbado materialismo. Y tercero, la independencia de los Estados Unidos, producto de la masonería. Las logias masónicas de las 13 colonias norteamericanas fueron el foco de la insurrección contra la dominación británica. Tan importante para la historia norteamericana fue la masonería que va de suyo, y la mayoría de los que firmaron la Declaración de Independencia eran distinguidos hijos de la viuda, tal como se conoce a los miembros de la hermandad. Lo cierto es que la masonería moderna ha ejercido una influencia determinante en el establecimiento de la nación norteamericana, una influencia que ha sido mayor que la ejercida por cualquier otra institución en la historia de este país. Algo que no parece haber sido lo suficientemente reconocido, no ya por los historiadores al uso, sino irónicamente por los mismos masones. Masones también fueron los hombres que firmaron la Constitución estadounidense. La gran mayoría de los congresistas que ratificaron dichos acuerdos eran igualmente miembros de la hermandad masónica
Y por otro lado, además, la gran mayoría de los altos mandos del ejército republicano que se enfrentó a las tropas británicas estaba constituida por iniciados en los misterios bajo la égida de la escuadra y el compás. Y una vez en un programa, hace 2 o 3 años, o sea, toqué el tema de la guerra civil norteamericana, y de los dos bandos estaban los masones. Y inclusive eran gente conocida entre ellos, con las falsas banderas que hubo ahí y todo. Esta es la base del cambio del planeta. El punto de partida de todo lo que vino después, perfectamente planificado y que tuvo varios hitos fundamentales. La Primera Guerra Mundial significó el avance definitivo sobre Europa del nuevo orden mundial planificado a partir de la Revolución Francesa, y el avance del materialismo producto de las nuevas ideas económicas. Básicamente, un viejo sistema imperial se rompía en pedazos. La Revolución Bolchevique de 1917 es el primer paso hacia el pensamiento único. Con ella comienza la institucionalización de la lucha clasista que tantas satisfacciones le da al sistema. Aquí comienza realmente la lucha contra la Iglesia Católica, que es la única que se oponía al materialismo. Más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Y el tercer hito es la Segunda Guerra Mundial, que marca el redireccionamiento total de la sociedad hacia la decadencia. Antes del conflicto, el mundo la dirigía en Francia, la cultura del mundo la dirigía en Francia e Italia. A partir de allí todo pasa por Estados Unidos, se masificó absolutamente todo. ¿Alguien me puede decir qué aporte a la cultura hizo el país del norte? Cambiaron la cocina francesa por McDonald's. Es el inicio del orden mundial que conocemos hoy y que quieren cambiar. Muy bien. En ese contexto, posguerra, comienza el redireccionamiento de todos los países. La primera calificación es acuerdo con el Pacto de Salta, cuál está dentro de cada órbita en que se dividió el mundo. A nosotros nos ubican dentro de la esfera capitalista, por lo tanto lo primero es quitar la posibilidad que las clases obreras se sumen al comunismo. El modo de lograrlo es a través de un movimiento de derecha populista manejado por un militar. Ese es el rol del peronismo. Una vez logrado ese objetivo, hay que insertar el país dentro de la órbita de los tratados de Bretton Woods. Se va Perón. No digo lo destituyen, ya que el accionar posterior al año 55, tanto de él como del sistema, da a pensar que todo ha sido parte de un plan establecido. Con Perón en el exilio comienza la actividad terrorista en Argentina, que encuentra su punto más alto con su definitivo regreso en 1973. De hecho, el movimiento guerrillero más emblemático tuvo raíz peronista. Por otro lado, los militares comienzan a interpretar su rol de gendarme del sistema mundial, derrocando cada gobierno civil en nuestro país. Y acá hay que un hecho que nunca fue analizado y que llama la atención. Al margen de los cuestionamientos de los gobiernos de Frondizi y Ilia, que los hay y muchos, ambos fueron los presidentes más honestos que tuvo en Argentina. Y llama la atención porque uno de los puntos principales del sistema materialista es la corrupción. Sin ella no se podría haber logrado la implantación de este modelo social económico. Porque si hay dos derrocamientos absurdos son esos. Paralelamente a estos hechos, se provoca la rebelión cubana dirigida por un integrante de la CIA, Fidel Castro, que cumple durante más de 60 años el disciplinamiento de todo el continente a la directiva del imperio. O se aceptan estas reglas o la alternativa es Cuba. Y hay otro crucial, que es la infiltración de la Iglesia Católica. Al punto tal que para esa misma fecha asume el primer Papa masón, Juan XXIII. Se sabe que fue infiltrado por la masonería durante la Segunda Guerra cuando era nuncio en Francia. Al ser electo sumo pontífice, hacía 5 años que era obispo en Venecia, sede de la nobleza negra. Otra demostración de la planificación y continuidad de los objetivos. Otro hecho previsible es la muerte de Perón. Nunca se explicó a ciencia cierta cómo deja una persona sin preparación a cargo de la presidencia. O tenemos que prestar atención a la información de Marcelo Larraqui y su libro López Rega, la AAA,
en la que manifiesta que Isabel era una infiltrada. Lo peor del caso es que el mismo Perón lo da como una posibilidad cierta en su estadía en Caracas, en una reunión con amigos. Él reconoce que puede ser infiltrada. Con la muerte de Perón, el peronismo pasa a ser gobernado por sus herederos. Y aquí hay que plantear la diferencia entre las cúpulas, Perón incluido, con gran vocación y poder, y todo lo que ello involucra, y la masa de tendencia nacionalista. Hacia 1983 se mantenían unidas porque Perón estaba vivo e inmediatamente después de su muerte viene el gobierno militar. Información que se va descubriendo afirma que Alfonsín tuvo una reunión con Alexander Haig, enviado de Reagan durante la guerra de Malvinas, la segunda visita que hizo Haig, donde le anuncia que será el próximo presidente de Argentina. Raúl Hassén, en su libro Por la gloria de Inglaterra, escribe que cuando Galtieri pide que dispongan un avión para ir a Malvinas a hacerse cargo de la guerra, al llegar a la base del Palomar, el avión no fue alistado por una orden de Videla, que estaba reunido con Alfonsín. De hecho, el padre de la democracia no atacó al sistema donde más le dolía, avaló la estatización de la deuda externa privada y no dio curso a la denuncia del doctor Alejandro Olmos. Pero había que ganarle las elecciones al justicialismo. Un hecho muy extraño se da en el último acto de campaña del peronismo, cuando Herminio Iglesias quema un ataúd con las siglas UCR. En una sociedad que venía de 15 años de violencia, con miles de desaparecidos, miles de actos de terrorismo y una guerra perdida, el impacto de ese hecho fue determinante en las elecciones presidenciales. Y jamás se supo por qué ninguno de la cúpula peronista lo impidió. El gobierno de Alfonsín fue un interinato, hasta que el peronismo se reorganizara. Luego del tembladeral que significó el pase de factura por la derrota electoral, el sistema promueve un golpe maestro. Comenzar a perforar la única reserva nacional que quedaba en Argentina, esa masa peronista que siempre se identificó ni yanqui ni marxista. Y la renovación pasó por tres dirigentes siniestros de la Argentina: Antonio Cafiero, Carlos Saúl Menem y José Manuel de la Sota. La traición es el hecho más contundente con que cuenta el enemigo. La misma causa un impacto tremendo para quien la sufre, además que la reacción contra ella es lenta debido al tiempo que demanda su recuperación. Tiempo que aprovecha el sistema, puesto que al entregar el poder a Menem en medio de la más veloz hiperinflación generada ex profeso, hizo que la sociedad aceptase los medios económicos del sistema para salir de la crisis. En esta transición se ve claramente el pacto liberal marxista. Para terminar el gobierno de Alfonsín y establecer el liberal de Menem, que había sido negociado a fines de diciembre de 1988 en Barcelona entre un futuro integrante del gobierno de Menem y un representante de Bujibol, se producen tres hechos fundamentales donde estaba involucrada la izquierda. El primero es el copamiento del cuartel de la Tablada del 23 de enero de 1989, a cargo del movimiento Todos por la Patria, comandado por Garralón Berlo, quien logra fugarse de forma misteriosa y sospechosa, junto a su portavoz, el ahora liberal y vocero del Grupo Clarín, Alfredo Leuco. Y cuando digo sospechosa, es porque estaba rodeado el cuartel por miles de efectivos policiales y militares. Hay versiones que hablan de que autos oficiales los ayudaron a salir. Segundo, al comienzo de la hiperinflación. Comenzó a mediados de 1988, se empiezan a empezar las confabulaciones, la conjura acá. A mediados de 1983, cuando Domingo Cavallo hacía lobby en el exterior contra la Argentina, a raíz de la entrada en moratoria por la deuda externa. Debido a ese lobby, es rechazado el plan primavera del gobierno de Alfonsín, lo que deriva que el 5 de febrero de 1989, el ministro Juan Vital Zurril, el presidente del Banco Central, José Luis Machenea, y el secretario de Hacienda, Mario Broderson,
todos de la coordinadora radical, el sector de izquierda del radicalismo, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un periodo bancario por 48 horas. Ante los rumores e inestabilidad se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero del 89 era del 9.6% mensual, alcanzó el 78.4% en mayo. Tiempo después se supo que liquidaron las últimas reservas del Banco Central y que solo 5 bancos que tenían información compraron el 90% de los dólares. Los comicios adelantados 6 meses se realizaron en medio de la hiperinflación. Tercero, en plena campaña electoral, el candidato radical Eduardo César Angelós, en los 2 actos realizados en la capital, no tuvo apoyo ninguno de la estructura partidaria manejada por la Junta Coordinadora. El tema se aclara cuando se boicotea al cordobés por sus ideas liberales a favor de otro que las implanta. Y aquí es interesante comparar con lo acontecido en las elecciones de 1946. El sistema opta por Perón porque era quien podía manejar las masas. Tamboril y Mosca caían en la primera manifestación. Angelós, desde la UCR, era imposible que tuviese espaldas para aplicar el plan de Menem. Con Menem comienza a abrirse la grieta en el país. Menos de la mitad de la población disfrutó de la segunda plata dulce viajando al exterior, comprando productos importados y mudándose a los country. Mientras tanto, con el desguace del Estado, la desocupación real alcanzó el 30%. Menem es una bisagra. Con él comienza a desdibujarse el peronismo y a perder identidad. Gobernó con los sectores a los que siempre los peronistas combatieron, los clásicos gorilas que participaron en la Revolución Libertadora. Hasta le llegó a dar un beso masón al almirante Rojas. Con Menem se inaugura la etapa de los peronistas corruptos y traidores a la patria en todo el país. El peronismo comienza a perder identidad y las nuevas generaciones no se sienten reflejadas. Para muchos será una buena noticia. Lo sería si esa masa que tenía apego con los temas nacionales se hubiese ido a otro movimiento similar. Por el contrario, se abrió el abanico a ambos lados y ahora esa mayoría popular se volcó a la izquierda y a la derecha. De hecho, el gobierno peronista electo siguiente, con los Kirchner a la cabeza, estuvo integrado por los guerrilleros que boicotearon al gobierno de Perón. A partir de ahora, luego de la década de Menem, el colapso del 2001, los 12 años del kirchnerismo, encuentra a la sociedad argentina con ningún tipo de ideología positiva para el país. El 95% de la población vota según su bolsillo y es capaz de reemplazar a corruptos de izquierda a los que votaron 3 veces por alguien más corrupto que represente a la más rancia aristocracia de la Argentina. Y aquí quiero hacer una aclaración porque hay quien me corre con los libros de Aristóteles y Platón. Para quien la aristocracia se gobierna los mejores. Yo me refiero a esas familias de linaje que vienen sacando ventaja sobre el resto desde hace más de 200 años, que son las que declararon la independencia de España para someterse al yugo inglés, y 2 siglos más tarde siguen haciendo lo mismo. A eso me refiero. Y aquí se entra a la conclusión que el enemigo principal lo tenemos dentro. Si uno revisa la historia argentina encontramos más traidores que próceres, y eso lo conoce perfectamente el enemigo. Nos han vaciado de contenido al punto tal que no solo se abandonó la historia para que sigamos cometiendo los mismos errores y ellos usando el mismo procedimiento, sino que ahora también se mancilla la memoria de los pocos hombres que realmente vivieron por su patria. Los 2 partidos que representaban ese sector de la población afín con los intereses nacionales fueron liquidados en 2 décadas. Han ido más lejos. Cualquiera que gobierne no cambia las cosas para el sistema globalizador. La élite ya se ríe de nosotros. Nos tiene con idas y vueltas detenidos en nuestro propio laberinto. El kirchnerismo se encargó de anular lo sancionado durante el menemato y ahora el macrismo hace lo mismo con lo sancionado por los kirchneristas. Es el país donde la hipocresía ha alcanzado su máxima expresión sin que nadie siquiera se ruborice. Un parlamento exultante celebra haber negado a Alfonsín
la posibilidad de privatizar una empresa del Estado. 3 años más tarde, ese mismo Congreso celebra la privatización de esa empresa, festejando a los gritos. Jorge Lanata acusa a John Esguala de todos los delitos posibles, de querer crear Mapuchelandia, de entregar parques nacionales a los aborígenes. Durante años, en Página 12, que él fundó, en sus programas de televisión y radio, en todo el medio donde trabajó, se encargó de defender las posturas de las minorías. Todo el mundo lo sabe, nadie puede ignorarlo. Ahora, como buen mercenario, se pone del lado de los que él criticó para acusar a los que él defendió. El problema no es solo que lo haga, sino que sigue siendo un símbolo de la ecuanimidad periodística. Repito, este es un caso emblemático, nadie puede ignorarlo. Cuando me dicen que no hay salida, respondo que es muy difícil si no sacamos al enemigo interno. Y es muy difícil lograrlo porque se recicla a gran velocidad. Para conseguirlo debemos tener un pueblo que se informe de lo que realmente acontece, y para ello hay que participar y comprometerse. Dos situaciones a las que el argentino medio rehúye. Hemos permitido que el enemigo avance demasiado. Nos ha complicado el futuro. 30 años de desidia es mucho. 2 generaciones casi perdidas. Una nación entera en medio del desconcierto armado por los medios de difusión que trabajan para mantener lo que lograron sobre el pueblo argentino. Algunos sostienen que reflotar el tema con los araucanos responde a una estrategia electoral de Sigamos, y la desaparición de Maldonado, el muerto que los kirchneristas le tiran a Macri. Me parece muy liviano el análisis, propio de una sociedad sin compromiso. Hay 2 hechos que son irrefutables: Maldonado desapareció y la pretensión territorial existe. No entiendo cómo niegan esto. Los araucanos de 5 años que cometen sabotajes, asesinatos, incendios, y le hicieron para ganar las elecciones de 2017? Es poco serio. Vamos a abordar el tema de los que relativizan la secesión. No puede ser que nosotros conozcamos estas cosas y ellos no saben nada. Una manera de imponer la ideología indigenista es a través del chantaje financiero, llevado a cabo por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales imponen cláusulas indigenistas y ambientalistas en su lista de condiciones para otorgar préstamos a los gobiernos de los países en vía de desarrollo. Exactamente lo mismo hacen con la ideología de género, la promoción del aborto y el control de la natalidad. En 1990, el Banco Mundial instaló un comité de asesoría sobre pueblos indígenas y pobreza en América Latina, para coordinar los proyectos de financiamiento a este sector. De acuerdo a un documento del banco, la población indígena son grupos sociales en riesgo de ser desplazados por el proceso de desarrollo. En Brasil, a mediados de 1989, el Banco Mundial canceló préstamos ya aprobados para la construcción de la planta hidroeléctrica de Cararau bajo pretextos indigenistas, y la no conclusión de dicha obra derivó en una severa crisis energética. A fines de 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo creó un fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe para centralizar todos los fondos internacionales destinados a la causa indigenista. Este fondo indígena se coordina activamente con las Naciones Unidas. Un objetivo mal disfrazado del fondo indígena es de hecho fomentar los movimientos separatistas de carácter étnico. De acuerdo con uno de sus documentos, los viejos patrones de asimilación de los pueblos de diferentes etnias en una unidad nacional armónica han sido descartados para en su lugar crear unidades autónomas mediante reconocimiento jurídico de los territorios separados con distintos idiomas y culturas. En sus principios básicos, el Fondo Indígena afirma que los pueblos indígenas existen como pueblos dentro de estados nacionales, ni más y menos que en la extinción de las soberanías nacionales. Basta de mentir a la población. En cuanto a la desaparición de Santiago Maldonado, si realmente no saben qué pasó, sean más creativos con la presentación del tema, porque están quedando muy en evidencia con la complicidad.
Complicidad que se puede dar para no tener problemas con Gendarmería, debido a que dicho operativo se hizo bajo órdenes precisas del más alto nivel. Cuando Hipólito Yrigoyen envía por segunda vez al coronel Varela a Santa Cruz en 1921, las directivas fueron: haga lo que corresponda, sin nada por escrito. Por ello, y amparado en la distancia que había en esa época, cuando se toma dimensión del acontecido, el radicalismo bloqueó todo intento de investigación. Cuando uno escucha la forma en que se dirigen algunos partidarios de Sigamos, como que el tema indígena no le cierra, les recuerdo que cuando fue asesinada María Soledad Morales en Catamarca, la madre del principal imputado habló de la muerte de una chinita. Y el padre, diputado Luis Luque, dijo la famosa frase: mi hijo no tiene nada que ver con el asesinato de María Soledad Morales. Si él hubiera matado a esa pobre criatura, yo le juro que ese cadáver no aparece nunca más. La realidad es que ese crimen se llevó puesto al gobierno provincial y demoraron 20 años en recuperarlo. También reitero que puede existir complicidad en cuanto se esté encubriendo algún terrateniente en el sur. Con ustedes, una cuestión de clase. Y si eso es así, la Gendarmería lo sabe. Pregunto, si esto se torna insoportable, ¿van a usar a Patricia Bullrich de fusible? ¿Piensan que la gente lo va a creer? Marcos Peña en el Congreso citó al presidente. Los que están convencidos que es un muerto que les tiró el kirchnerismo, les digo que lo encuentren. No han tomado dimensión aún de dónde están metidos. En Córdoba detienen a un joven por llamar a matar gendarmes hasta que aparezca Santiago Maldonado. ¿Sabe qué me parece que sucede? Ustedes no tienen la menor idea de dónde están parados. Y como tienen los negocios en la cabeza, su mirada es demasiado corta. Me viene a la cabeza algo que dije cuando Cristina era presidente y la hackeaban por todos lados. En un programa está grabado esto. Ella va a cumplir su mandato porque es muy confiable para la élite. Tiene el control de la situación y lo demuestra cada día. En 8 años no tuvo ni el 10% de los problemas que Macri en 1 y medio. Se bancaron la desaparición de Julio López, comparándolo con esto de taquito. Podrán decir que el surdaje se la comió porque estaban en el gobierno. Ello significa que los controla. Y cuando la clase media fue a salir a la Plaza de Mayo, los cagaron a trompadas y no fueron más. Creo que la élite está observando eso, que con ella tienen el mismo rédito con muchos menos problemas. Maneja a los de abajo y a la izquierda. A la clase media les tira un hueso como fue el dólar artificial y no la joden. A los revoltosos, palos. Otro hecho que se debe tener presente es la relación que se tiene con la aristocracia patricia fundadora de la Argentina. He militado, viajé, traté con esa gente. Al que no es como ellos, lo miran con desdén, disfrutan si no se mueve como ellos. Una situación que me tocó presenciar una vez fue cuando una joven se dirigía a un muchacho muy adinerado. Podrás tener mucho dinero, pero no tienes apellido. ¿Será por eso que hicieron casar a Macri con una mujer que vivió 10 años en concubinato con un hombre perteneciente a la nobleza de Bélgica? Les repito, muchachos, encuentren a Maldonado. No tienen la menor idea del problema que se les viene. Ahora algunos preguntarán si con el kirchnerismo la secesión territorial no se factibiliza. Respondo, eso es una decisión que no se toma aquí. Lo que sí se toma aquí es manejar la represión cuando eso se produzca. Y ahí me parece que tiene ventaja Cristina. No se olviden que un nuevo orden mundial es comunista. Si uno se pone a hilar más fino, llega a la conclusión que la mayor responsabilidad la tiene el Poder Judicial, ya que no solo no le puso freno al poder político, sino que fue parte importante y cómplice de todo este proceso. En el país más corrupto del mundo no hay detenidos por corrupción. Solo María Julia durante el menemismo y ahora Báez y Jaime
Los que coimearon, fundieron el país, se cagan de risa. Como muestra de lo que la justicia es en Argentina, vamos a dar solo tres casos emblemáticos. Macri asumió procesado. Los que lo defienden dicen que lo hizo el kirchnerismo como parte de la campaña, pero no dicen que también fue procesado y con sentencia en el gobierno de Menem, y también lo fue durante la de la Rúa. Cristina es llamada indagatoria una vez que consigue los fueros. Los jueces tienen la ley de Pinocho. No sea cosa que mañana cambie la mano y por la duda abrimos el paraguas. El último caso es de Menem, autorizado a candidatearse con causa con sentencia firme. Pregunto, ¿no se ponen un poquito colorados los jueces y fiscales ante semejante complicidad con el poder político? Y siempre ha sido así. La única vez que tuvieron dignidad fue cuando la Corte Suprema se negó a derogar la Constitución de 1949 durante la Revolución Libertadora, lo que obligó a Aramburu a hacerlo por decreto, caso único en la historia del planeta. En 1930 avalaron el golpe contra Irigoyen. Aquí hay que hacer un paréntesis. Esa corte estaba integrada por 3 integrantes de la aristocracia y un socialista. Pacto Liberal Marxista. José Figueroa Alcorta, don Roberto Repeto, don Ricardo Guido Lavalle y don Antonio Sagarna. Y el otro que votó fue el Procurador General de la Nación, doctor Horacio Rodríguez Larreta, tío abuelo del actual jefe de gobierno. Esta es una cuestión de clase. ¿Tienen alguna duda? Reitero y afirmo, la justicia es parte principal de toda esta decadencia argentina. Siempre ha estado contra el pueblo. Nadie ha tenido la dignidad ante la imposibilidad de hacer justicia, de renunciar. Nadie en la Argentina renuncia. Todos quieren disfrutar de un buen ingreso, privilegios, beneficios. Materialismo al palo. Siempre tengo presente lo que me dijo el doctor Avogadro en uno de los primeros programas de Dios del siglo XXI, allá por el 2013. Los jueces no se venden, se alquilan. Por eso valora a mi amigo Juan Pedro Alarcón, quien se autodefine soldado de la resistencia. Es el único abogado que conozco que defiende los intereses nacionales. Lo nombro porque yo sé que él no tiene problemas en que lo nombren. Él colabora mucho conmigo, en muchas cosas que yo le pido, que me da. Esta es la situación. Si no cambiamos nuestra forma de pensar y actuar, no se van a modificar los acontecimientos. En un mundo materialista, cuando decimos que vienen por todo, lo relacionamos con los bienes perdidos que nos hacen perder el nivel de vida. Cuando yo digo que vienen por todo, vienen también por el alma. Buenas noches.